Buenos días, aquí estamos con Diviana, una mujer administrativa que lleva el tema de documentos para que todas las entidades estén correctamente en los documentos, donde nos ayuda a poder llevar a cabo pues los trámites. Lleva un trabajo extraordinario, donde verdaderamente nos está haciendo mucho bien a todas las entidades que colaboramos con el Banco de Alimentos de Valencia, presidido por Jaime Serra, y con el tema de alimentos de Europa, en el cual pues venimos aquí, donde hacemos unos documentos a diario. Y bueno, te puedo decir pues que te puede explicar ella pues un poquito también del tema de cómo va el tema este de alimentación y cómo colabora con nosotros en facilitarnos el tema administrativo. Vamos a ver, pues aquí estamos distribuyendo alimentos que vienen del programa operativo del Fondo Europeo de Ayuda al Desfavorecido, y las entidades previamente han entregado toda la documentación con todo lo que exige dicho programa, y ahora pues vamos a hacer la entrega de la primera fase. Para eso Antonio está firmando el acta donde viene reflejado todos los alimentos que le vamos a dar. Y también fírmame aquí, Antonio, por favor. ¿Dónde estás? Aquí. Y aquí está firmando como que se le entregan unos panfletos donde viene información de recursos sociales para las familias. ¿Vale? Y ahora enseguida, en cuanto esté ya todo esto firmado, una copia para ti, Antonio. Vamos al almacén y cargamos la mercancía. Pues mi nombre es Jaime Serra Peiró. Junto con unos amigos, algunos ya no están entre nosotros, en el año 1994 se fundó el Banco de Alimentos de Valencia, y desde entonces mi única meta, junto con todo mi equipo de colaboradores, ha sido pues el intentar apoyar a las gentes más marginadas de nuestra querida comunidad valenciana. Ha sido un camino duro, complicado, pero hemos contado desde el principio pues, con el apoyo de las empresas, con el apoyo del mundo del voluntariado. En su día también se contó con el apoyo de las instituciones. Hoy nos han quitado todos los apoyos. Esta gente no cree en este tipo de proyectos, y sí que es verdad que si esto no cambia un poco, pues podría con el tiempo desaparecer, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, porque estamos dentro de la federación y es un tema que estamos comentando a diario lo que está ocurriendo. Y bueno, mientras tanto, pues nuestra única misión es, lo que estamos haciendo es esto, recoger alimentos, o bien como estos que vienen provenientes de la Comunidad Europea o del FEGAT, de las empresas, los llevamos a nuestros almacenes y allí los repartimos pues entre colectivos más, digamos, más marginados de nuestra querida comunidad. Nosotros tenemos siempre una puerta abierta para toda la gente, y después contamos pues con instituciones como a la que me dirijo, donde Antonio es un crack, está haciendo un buen trabajo para ayudar a todos. Aquí estamos con los compañeros, que estamos aquí donde venimos a recoger los alimentos mensuales todos los meses, y muy agradecido por la labor que están haciendo también con todas las familias necesitadas en exclusión social, como tenemos aquí a este hombre maravilloso, que lo conozco, donde participa con su padre, su hermano, o sea, están todos... Exactamente. Y bueno, una persona extraordinaria. Tenemos aquí también a otras voluntarias, que tenemos aquí a dos guapetonas que tenemos aquí, donde también están participando y colaborando para ayudar a todas las entidades para que se puedan llevar los alimentos a las familias necesitadas, y trabajan voluntariamente, donde la tenemos aquí a diario también. Y bueno, aquí tenemos otra que no me acordaba, que también
Otra más, o sea que aquí tenemos un grupo de personas maravillosas donde están haciendo una labor impresionante. Bueno, la Asociación Entre Culturas ha nacido simplemente para ayudar a las familias necesitadas, donde verdaderamente vienen muchísimas familias pues preguntando y diciendo que dónde está esa asociación, quién lleva esta asociación, porque nos están diciendo que de alguna manera estáis dando alimentos a las familias que están pasando hambre. Y bueno, llegamos y le decimos que sí, que somos nosotros aquí, que la tenemos en una calle, Jacinto Benavente, de aquí de Burjasot, y empiezan a acudir muchísima gente porque se está extendiendo, diciendo que esta mañana nos hemos levantado a las 8 de la mañana para irnos a las 8 menos cuarto a la Puebla de aquí de la Puebla de Barbona, porque hemos estado cargando sobre las 9, hemos tenido que estar cargando 2 camiones. Hemos cargado uno que se ha descargado, después hemos tenido que ir a otra parte de la Puebla, en otra zona donde hemos estado cargando también otra furgona grande, y ahora nos encontramos aquí otra vez de nuevo en el local de la asociación, donde almacenamos los alimentos para a partir de mañana volver a distribuir alimentos a las familias necesitadas. Y bueno, y agradeciendo a la multitud de hombres y mujeres que han venido, que son todos voluntarios, y familias que vienen a recoger alimentos para ayudarnos a poder almacenar y descargar todos los alimentos, y donde estamos muy contentos porque aquí hay una unidad muy grande, gente muy agradecida, y personalmente yo muy agradecido también como presidente de todas estas familias por su colaboración, por su esfuerzo y por la unidad que tienen con nosotros. La colaboración, nosotros no recibimos ayuda de ninguna parte. Esta asociación reconocida como distribuidora de alimentos asociada a OGAT de Europa, de la Unión Europea y de Banco de Alimentos de Valencia. Este grupo que hoy nos ayudan y otros, pues entre todos colaboran simplemente con un donativo una vez al mes, como son voluntarios que vienen y todos los meses pues te dan una pequeña ayuda para que puedan tener esos alimentos todos los meses, pero es para pagar el local, la luz, el agua. Hemos creado una cámara de frío muy grande para poder almacenar los alimentos perecederos, porque vamos con 5 neveras, 3 combis y un par de botelleros, y eso pues el gasto es bestial en el consumo de luz. Por eso hemos creado una cámara de frío y necesitamos pues un motor para la cámara de frío para poder almacenar más alimentos y poder dar alimentos como puede ser carne, pescado y otros alimentos. Y ha podido contactar con una empresa donde nos van a hacer una donación de un camión para que podamos recoger más cantidad de alimentos y poder cargar alimentos, porque no tenemos medio de transporte. En primer lugar, cuando nos viene cualquier familia a informarse, nos cuenta su problema, y a la misma vez lo que nosotros hacemos
el primer día le damos alimentos para que puedan llevarse alimentos, para que puedan comer sus hijos y esa familia, y le informamos de los documentos que necesitan para que puedan estar legalmente para percibir los alimentos que nosotros damos. Bueno, también quiero deciros algo. Mi nombre es Antonio, como bien ya sabía, Antonio Santiago. Soy el presidente de la Asociación Entre Cultura, creada para ayudar a las familias necesitadas y desfavorecidas. Puedan venir a la calle Jacinto Benavente los días que hacemos reparto y se puedan informar, porque nuestro objetivo y nuestra meta es de hacer lo posible de que esta familia no pasen hambre.